Bueno, la presentación surgió, ustedes pueden ver aquí el título, realmente lo acabo de cambiar y fue más bien con la intención de no hacer sentir a nadie que no estaba incluido o incluida, ¿no? Pero el título inicial era Todas escribimos un libro, ¿sí? Y precisamente por ello, porque estábamos trabajando esto con las compañeras de la red iberoamericana, pues es que llevaba ese título en particular. En realidad, lo que empezamos a hacer fue tratar de pues, convocar un poco a las compañeras que iban a escribir a que se pusieran en los zapatos de sus lectores y sus lectoras. Eh, y lo que empezamos a trabajar pues, fue pues, soltar aquí algunas ideas que desde luego pues pueden tener algunas variaciones dependiendo de la experiencia escribiendo de cada persona. Me gustaría empezar comentando que pues escribir es un hábito, ¿no? Es decir, a lo mejor algunas personas pues tendrán una forma virtuosa de escribir, pero sin duda pues también han tenido documentos escritos que probablemente hayan sido pues aburridos, que hayan sido tal vez pues escritos con faltas de, incluso con faltas de ortografía, con ideas incompletas, etcétera, poco articulados, ¿no? Y es parte precisamente de ir mejorando y de ir enfrentándose al proceso de plasmar ideas que surjan ya sea de las opiniones propias o del conocimiento encontrado en otras fuentes e ir articulando, ¿no? Entonces, pues probablemente a todos nos ha pasado que hemos escrito algo y de pronto decimos, no, es que esto yo no lo puedo mandar, ¿no? eh, Como que lo vuelvo a revisar y no le encuentro pies ni cabeza, este, pues a mí no me gusta, ¿no? Y si yo digo a mí no me gusta, pues probablemente al final si yo lo mando y eso se publica y está en el acceso de las personas, pues alguien no solamente opinará que es malo, sino que es malísimo, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, me parece, tener claridad que no estamos escribiendo solo para nosotros, ¿no? Estamos escribiendo para alguien que nos va a leer y que en ese sentido, pues tendríamos que tratar de conectar y darle claridad sobre el tema, sobre todo cuando la persona que nos va a leer está poco familiarizada con el tema o nada familiarizada con el tema. Entonces, la práctica, desde luego, pues nos va ayudando a, pues cada vez me parece, a tener no solamente una mejor calidad de la escritura, sino ir incluso definiendo un estilo propio de escritura, ¿no? Entonces, escribir es un hábito, por tanto, y me parece que de aquí, pues yo puedo decirles que no importa lo que escriban, es una buena práctica escribir un poco todos los días, porque eso nos va acercando cada vez más a tener una escritura con identidad propia. Y desde luego, pues al escribir, lo que estamos haciendo es un ejercicio para entregar información, conocimiento, opiniones a otras personas. Por lo tanto, escribir es una forma de compartir. Eh, y bueno, en ese sentido, pues la experiencia, pues me dice que es importante entender que para llegar a tener una obra concluida y publicada, pues hay que pasar por distintas fases. Entonces, muy importante la fase de planeación, ¿no? O sea, antes de escribir un libro, es necesario planearlo. Y planear, pues, tiene una serie de elementos y retos que requieren discusión y que requieren, desde luego, pues, darle una lógica y una orientación, ¿no? Una directriz al contenido de la publicación. Claro, aquí estamos hablando de libros. Cuando escribimos un artículo para una revista, pues tenemos que someternos a los lineamientos del editor, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, en nuestros grupos, en el comité, pues establecemos, digamos, una línea editorial más o menos que vamos enfocando dependiendo de las tendencias tecnológicas o de los temas que van tomando relevancia, ¿no? O de las últimas investigaciones o los últimos datos encontrados.
Entonces, sobre eso vamos definiendo cuál es el enfoque que le queremos dar a la publicación y bueno, de ahí se hace una convocatoria y ya lo sabemos, pero sí es importante tener mucha claridad cuál es el propósito del libro, ¿sí? El propósito de un libro tiene que ver con, desde luego, pues, a quién queremos llegar, ¿no? O sea, quién queremos que nos lea y por tanto, incluso el tono y el uso del lenguaje, pues también es importante porque un lenguaje muy especializado, pues probablemente solo sea accesible para un segmento muy limitado, ¿no? Pero si queremos hacer un esfuerzo de divulgación, pues entonces estaríamos pensando en ampliar el enfoque y el lenguaje, ¿no? Más accesible del contenido para que más gente pueda leer y se pueda aproximar a los temas que queremos comunicar. Entonces, el propósito del libro, desde luego, pues es yo diría que el primer punto a resolver, ¿no? Eh, la estructura y el orden del libro y de cada capítulo o apartado, pues tiene que responder al propósito del libro y al tema, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos ordenando en ese lineamiento de la planeación del libro, cómo vamos ordenando los temas? Tiene mucho sentido, ¿verdad? Empezar dando probablemente pues los primeros temas introductorios, conceptuales, etcétera, y a lo mejor ir profundizando conforme van avanzando los capítulos del libro. Pero si, por ejemplo, estamos hablando de un libro en donde vamos a publicar casos, pues probablemente sea importante primero pues definir bajo qué marco se van a presentar los casos, qué temas y conceptos son relevantes para poder después ya entrar a la lectura de los casos y poder entenderlos de mejor manera. Entonces, depende mucho de cuál es el propósito del libro y qué contenido le vamos o qué tema vamos a abordar, ¿no? Eh, Definir si el libro es impreso o es digital, pues desde luego las personas que hemos publicado en medios impresos, pues sabemos bien que eso tiene un costo alto, ¿no? Y que es mucho más complicado llegar a un mercado o a un segmento poblacional amplio, pues porque se requiere de medios físicos, ¿no? Y entonces los procesos de distribución, por ejemplo, de impresión y de distribución, pues tienen un costo considerable y que pues alguien lo tiene que absorber. Entonces, el libro impreso pues sí suele resultar muy costoso y el libro digital pues desde luego pues tiene sus propios retos, ¿no? En cuanto a que llega a través de otras plataformas. Y bueno, desde luego, lo que pasa luego en las universidades, sobre todo yo que trabajo principalmente en una universidad privada, pues es el tema de cómo recuperamos el costo, ¿no? A lo mejor no tenemos ganancia, pero por lo menos recuperar el costo porque lo que nos interesa también es divulgar. Entonces es un tema la consideración sobre si es un libro impreso o es un libro digital o es en ambos formatos, ¿no? Definir las fechas en el plan de trabajo del libro para escribir y revisar. Es decir, ya en el ejercicio de la edición, pues yo me he encontrado con que, desde luego, pues no es nada más, pásame lo que escribiste y pues ya lo meto, ¿no? O sea, hay que hacer un proceso de revisión editorial, no en cuanto al tema propiamente, porque pues nosotros somos expertos en nuestras distintas áreas, se respeta, digamos, el enfoque de los autores y las autoras, pero sí de formato, por ejemplo, ¿no? A lo mejor de cuidar las citas, las referencias, incluso ver si hay que pedir autorización por el uso de figuras, de tablas, etcétera, que nosotros no hicimos y que hicieron otros autores. Entonces, ese proceso es un ir y venir, ¿no? O sea, establecemos la fecha para que alguien entregue su primer borrador, pero a partir de ahí es ir y venir, hasta que quede no solamente el formato adecuado, sino que los autores y las autoras, sobre todo si reciben, por ejemplo, algunos lineamientos o propuestas de corrección de estilo, pues estén a gusto con lo que se va a publicar, que va a llevar su nombre, ¿no? Entonces, ese es un proceso, puede ser un proceso largo, incluso más largo que el que nos lleve ponernos a escribir el capítulo. Eh,
Desde luego, definir quién lo escribe, si el capítulo, en el caso de los libros que nosotros publicamos a través del comité, si los libros se van a hacer por capitulado, en coautoría o con autores o autoras individuales y de manera sola, ¿no? Esto es importante porque si es unipersonal, bueno, la persona que está a cargo del capítulo, desde luego, pues es claramente la persona que se hace responsable y que tiene no solo la responsabilidad, sino también pues tiene la oportunidad de ocupar un espacio con una voz única, ¿no? En el caso de los capítulos colectivos, pues ahí se requiere desde luego establecer acciones de coordinación, es decir, una cosa es la persona que coordina el libro en general, pero otra función es la coordinación del capítulo mismo, ¿sí? ¿Para qué sirve esa coordinación del capítulo? Pues para tratar de hacer el mayor apego posible a los lineamientos del libro, a los lineamientos editoriales. Y ayuda mucho porque pues es la persona que estará provocando las discusiones, la articulación, entre las ideas que plasmen las distintas autoras y los distintos autores. Los temas legales, ¿no? De derechos de autor, ¿no? El registro de la obra y de la autoría, el registro ISBN y el ISSN y algún otro registro que sea necesario, pues hay que considerarlo porque también pues lleva su tiempo, implica también un elemento del presupuesto. Definir quién coordina y quién revisa, que es lo que acabo de comentar. Esto lo junto con si la obra es unipersonal o colectiva, porque un reto es que los capítulos, pues, pueden tener, digamos, desde luego en obras colectivas o en capítulos colectivos, pues más de un autor o más de una autora, como su nombre lo dice, ¿no? Es una contribución colectiva. Pero determinar cuántas personas pueden participar en cada capítulo sí es un tema importante. Y es un tema importante porque cuando tenemos una lista enorme, y enorme me refiero a 7, 8, 9 personas, etcétera, en un capítulo de 10 cuartillas, pues entonces ya no se entiende cuál fue la contribución de cada una de las personas que están en el capítulo, ¿no? Y probablemente, esto es mi opinión personal, ese capítulo debió haberse convertido más bien en un capítulo que explica a lo mejor una discusión que se hubiera tenido en un foro con tantas personas, ¿sí? O en un proceso de discusiones. Pero la autoría, cuando tenemos tantas personas en una obra tan pequeña como es un capítulo de 10, 11 cuartillas, pues entonces ya nos explica claramente por qué hay tantas personas en un documento tan pequeño, a menos que fuera un artículo científico, ¿sí? Es que eso tiene otro tipo de lineamientos. Ahorita me estoy enfocando solamente en los libros. Y estoy hablando del capítulo. No quiere decir que no pueda haber más personas en el resto de los capítulos, que por tanto el libro pues tenga distintos autores y autoras. El presupuesto, pues desde luego ya lo comenté, cada vez más me parece que estamos yendo por las obras digitales. En algunos casos, pues las plataformas piden incluso parte de los regalías si es que se va a cobrar por la obra, o habrá que pagar por ella si es que la plataforma no va a pedir parte de las regalías. Entonces el formato lo determinará todo también. Las reglas de formato, de contenido, ¿no? O sea, incluso hasta el tipo de letra, si vamos a poner los títulos abajo o arriba, si las figuras se van a cargar a la izquierda o a la derecha, y ahora nuestra experiencia con las publicaciones anuales que vamos teniendo cada vez más, un trabajo de diseño gráfico que está ocupado de darle color uniforme, ¿no? Darle identidad de color, identidad de forma, etcétera. Entonces, las reglas de formato también se tienen que establecer y alguna otra consideración particular, que dependerá no solamente del grupo, de la institución, del tipo de libro, sino también incluso de la disponibilidad del presupuesto, ¿no?
Aquí en cuanto a los temas de formato, y esto lo comparto como parte de mi experiencia trabajando sobre todo con las áreas de ingeniería, y que en mis revisiones, no solo de tesis, sino de informes técnicos y otro tipo de cosas, algo que yo he visto con la gente que tiene menos experiencia en escribir y presentar documentos más o menos robustos, me encuentro de pronto tablas gráficas que van sin explicación alguna, ¿no? Eh, y en mi experiencia, insisto, a lo mejor a ustedes les ha pasado otra cosa, pero en mi experiencia es que me acerco con los colegas de ingeniería o mis estudiantes y de pronto me dicen, bueno, ¿y por qué tengo que explicar la gráfica? Pues está clarísima, ¿no? O sea, ahí la línea dice, marca la tendencia y pues la gráfica lo dice todo, ¿por qué lo tengo que explicar, no? Bueno, pues yo por eso inicié hablando de la importancia de a quién le vamos a dirigir lo que vamos a escribir, ¿no? O sea, si solamente nos vamos a dirigir a la gente de ingeniería, pues probablemente, ¿no? No sea tan relevante, aunque yo pienso que siempre es importante dar una pequeña explicación por lo menos. Pero si nos vamos a dirigir a un segmento más amplio que queremos que entienda lo que nosotros queremos decir, pues claro que hay que explicar la gráfica, por muy clara que sea, ¿no? En sí misma. Entonces, depende desde luego de qué tan profunda tiene que ser la explicación, si es muy necesaria, etcétera, eso ya lo va midiendo cada quien, ¿no? Y al final el trabajo editorial pues también hará sus observaciones. La siguiente fase, mientras escribo, ¿sí? Y aquí mi recomendación pues es pensar en la persona que va a leer lo que escribo. O sea, si ya determiné a quién le voy a dirigir la obra, ¿no? ¿Quién quiero que me lea? Pues entonces cuando escribo yo tendría que pensar en esa persona que me va a leer, que probablemente no tenga un acercamiento importante con el tema, ¿no? O tiene o no tiene ninguno o incluso tiene mucho acercamiento con el tema, ¿verdad? Y a lo mejor puedo escribir de una manera mucho más técnica, mucho más sintetizada, con menos vuelta, ¿verdad? Entonces, depende mucho a quién estoy dirigiendo lo que yo escribo. Entonces, eh, ¿cómo describo? Y esto es una invitación un poquito a hacer ahorita el ejercicio, ¿no? O sea, ¿cómo me siento yo cuando leo algo? Empiezo con la última pregunta. ¿Cómo me siento yo cuando leo algo que me confunde o que no puedo entender? ¿Cómo me siento? ¿Qué hago con ese libro, no? Seguro a todo el mundo nos ha pasado que tomamos un libro y que de pronto es tan aburrida las primeras 10 páginas que no me llevan a ningún lado. Qué pena porque se puso súper interesante al final, pero ya no me di cuenta porque me aburrió enormemente o no entendía hacia dónde iba la historia o la narrativa, ¿no? O incluso las ideas, no solamente la narrativa, sino las ideas mismas eran confusas o es muy denso, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo me siento? Bueno, pues así como me siento, si yo no pienso en la persona que me va a leer, probablemente corro el riesgo de entregar algo que le va a hacer sentir igual que como yo me he sentido con obras que son así, o malas, o son muy buenas, pero son aburridas, ¿no? O sea, su contenido es valioso, pero la narrativa no me permite avanzar, ¿no? Entonces, y por tanto, entonces es valioso recuperar cómo ha sido mi experiencia como lectora cuando leo algo que puedo entender, ¿sí? Que me hace hacer una lectura muy simple. Mis estudiantes, por ejemplo, en la UNAM, yo les digo, doy una materia sobre administración de la innovación y cuando les entrego el plan de trabajo les doy 5 libros a leer, ¿no? En el semestre. Ponen una cara así de que, ¿qué voy a leer? Por Dios, esto es una pesadilla, ¿no? Y siempre les digo, no se preocupen, yo ya me leí los libros aburridos y estos son los mejores libros que he encontrado y que se la van a pasar muy bien y que van a aprender mucho, ¿no? Entonces, en ese sentido, he logrado que mis estudiantes en esa materia lean los libros y hagan un análisis y etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante pues tener claridad que a veces no nos podemos deshacer de los libros densos porque no por eso no son valiosos, pero si queremos que alguien nos lea completamente, pues hagamos de la invitación a que lo va a pasar bien, va a aprender. No tiene que ser divertido necesariamente, pero sí va a aprender y va a entender algo
de una manera muy sencilla, especialmente los de divulgación. Entonces, desde luego, mientras escribo, es importante guiarme por la estructura y el orden de los temas, tal como lo dije al inicio, ¿no? En el proceso de planeación. Si yo tengo un capitulado y en los lineamientos, pues tengo también un orden recomendado de temas, pues eso me puede ayudar más o menos si al principio no sé por dónde empezar y cómo seguir, pues quizá este orden de temas me puede ayudar a ir construyendo, ¿sí? A veces, y que también ya lo hicimos ahora con el libro de la Red Iberoamericana de Mujeres en TIC, pues generamos una tabla con los temas, no a este nivel, sino que el detalle de cada capítulo lo reemplazamos más bien por preguntas, un poco para ir guiando a las compañeras de manera que puedan ir pues armando, ¿no? En la medida que las van respondiendo, ir armando su propio capítulo. En mi experiencia, las preguntas guía son muy útiles porque, sobre todo para las personas que no han tenido mucha experiencia escribiendo, de pronto se pueden perder y decir, bueno, yo puedo definir tal cosa y sé mucho más, pero ¿qué es lo que yo tendría que escribir después de eso? ¿No? Entonces, el propósito del capítulo que está en la planeación, el tema del capítulo que está en la planeación y algunas preguntas de apoyo pueden facilitar muchísimo el trabajo de las autoras y los autores. Y bueno, desde luego, considerar que cuando uso datos, fechas o nombres en el contenido de lo que yo redacto, es muy importante incluir las referencias o citas. Es decir, si a mí me tocó, por ejemplo, hacer un análisis de un segmento de la población estudiantil que tiene acceso a ciertas herramientas, yo voy a trabajar pues datos porcentuales, pues entonces tengo que referir a la fuente original de ese dato, que probablemente haya sido en la encuesta del estado actual de las TIC en las instituciones de educación superior y tengo que poner su referencia. Y eso no solamente respeta a la originalidad de la fuente, sino que también le da a saber a la persona que me lee que ese es un dato basado en un estudio y que no es un dato que se me ocurrió y que no es un dato de mi percepción personal. Entonces eso le va dando solidez a los argumentos que yo voy construyendo a partir de esos porcentajes o esos datos que quiero publicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí el ejemplo es en el año 2017 se registraron 62.500 transacciones. Aquí está la referencia en el texto y ya al final del documento, pues puedo hacer, por ejemplo, la referencia completa, ¿no? Del nombre de la obra, del país, de la edición, etcétera, etcétera. Pero aquí, en este caso, estoy hablando del cuerpo del texto, o sea, de lo que escribo en el párrafo, el dato está ahí y ahí estoy poniendo la referencia. Ahora, las tablas, gráficas y figuras deben ser nítidas. También he revisado muchos documentos, muchos, eh, en donde de pronto los colegas y estudiantes, etcétera, pues me presentan un documento que trae un screenshot, ¿no? De la gráfica y pues sale toda borrosa, etcétera. No se puede leer, ¿no? Aquí es muy importante decir dos cosas. Primero, cuando yo uso una gráfica, una tabla, etcétera, es importante mencionarlo desde el texto, ¿no? Porque si yo no hago referencia a esa gráfica o a esa figura, entonces lo que va a pasar es que va a parecer que yo simplemente pegué algo para llenar el espacio. En cambio, si yo menciono que esta información que acabo de explicar se puede observar en la tabla 1, entonces la persona que lee sabe que esa tabla está respaldando lo que me acaba de explicar la persona que escribió ese capítulo, ¿sí? Eso primero. Segundo, las tablas gráficas y figuras deben ser nítidas y tener una función clara en el texto. Y esto es muy importante porque si tampoco la puedo leer, pues entonces ahí no tiene sentido, por tanto, presentarla, ¿no? Hay que darle a la persona que lee
la claridad necesaria para que lo pueda hacer de manera fluida. Ahora, cuando nosotros incluimos gráficas y figuras o tablas de otros autores, dependerá mucho de los lineamientos de la editorial, pero hay editoriales que dicen, oye, si tú estás incluyendo gráficas y figuras de otros autores, entonces necesito que me mandes la autorización escrita de ese autor para que podamos publicar su gráfica. Entonces, bueno, imagínense pues la gestión que eso implica, ¿no? O sea, si estoy tomando, por ejemplo, una gráfica de Keynes, ¿no? O de Friedman o de Cons, que ahorita lo puse, o de cualquier autor que a lo mejor pues vive en otro país, que ahorita nos podemos comunicar mucho más fácil, pero que la gestión puede ser medio complicada, ¿no? O que ya murió y entonces hay que contactar a sus deudos y herederos de sus derechos patrimoniales, etcétera, pues entonces esa gestión puede salir muy cara, ¿no? Aquí la recomendación podría ser rehacer, digamos, las figuras con otro tono y rescatar lo más importante y hacer la referencia de que esa figura se readaptó o se elaboró con base en los autores originales y poner la referencia, ¿no? Entonces, hay manera de ir solventando, pero aquí hay que ser muy cuidadosas y cuidadosos para ir teniendo control sobre eso. Si lo hacemos hasta el final, probablemente perdamos un poco las fuentes originales, entonces hay que irlo haciendo conforme va avanzando la obra. Cuando uso las ideas de otras personas, desde luego que puedo citarlas textualmente, es el famoso copy-paste, ¿no? Pero señalarlas con comillas y decir exactamente en qué página de la obra se encontró. Eh, Mencionar a la obra original y al autor original o autora original, ¿sí? La otra forma de trabajar es parafrasear estas ideas que yo encontré que complementan la articulación del tema que yo estoy escribiendo. Entonces, no sé, no es meter ideas por meterlas, sino es ir tejiendo esto que yo estoy escribiendo de manera que haga sentido la forma en que va llevando la lógica. La cantidad de citas textuales, yo le pongo aquí que debe ser baja. Si me preguntan ahorita cuánto es baja, no sé decirles, no tengo la respuesta concreta, pero lo que sí les puedo decir es que una obra saturada de citas, ¿sí? Más bien sería una compilación de citas, más que una obra que yo escribí. Entonces, las referencias o el parafraseo o las citas textuales deberían apoyarme nada más a ir como pues siendo más contundente en la forma que voy escribiendo, ¿no? Pero no se debe convertir en una compilación de citas a menos que ese sea el diseño de la obra. Por ahí vi una mano. Sí, sí, perdón, no quiero romper el ritmo ni mucho menos, pero es que es el momento para preguntar esto, creo. Adelante. Este, ¿cómo se puede hacer una cita textual de una obra que es un libro electrónico? Y entonces ya sabemos que las páginas se adaptan a los tamaños de pantalla, entonces no hay una paginación como tal. ¿Se puede manejar de alguna manera? Sí, sí, particularmente, bueno, les voy a pasar en un ratito más la liga a APA. APA tiene, por ejemplo, claro, se pueden usar las obras, se puede determinar que se usen otras formas de referencia, otros estilos. Pero, por ejemplo, APA tiene una página en donde uno puede hacer la consulta y decir, a ver, quiero el formato para la cita de un libro electrónico. Y entonces les dan ejemplos, ¿sí? Y de ahí se puede, porque como va variando, digamos, cada versión de los estilos, entonces les voy a pasar la liga y sí hay que navegarle un poco. Aquí es muy importante decir que cuando no tenemos la costumbre de hacer referencias o citas textuales, etcétera, esto ayuda mucho, ¿no? A hacer esta búsqueda y decir, estos son los ejemplos, o si es una página web, o si es una revista electrónica, o si es un periódico impreso, etcétera, están ahí todos los ejemplos. Incluso podcasts de audio y video, etcétera, ¿no? También están ahí los ejemplos, es bastante claro. Ahí Ok, es muchas muy, gracias. sí, por nada.
Ahí es muy importante que se empiece a hacer de verdad desde el principio, porque si lo hacemos al final, créanme, eso lo van a ver como una pesadilla. Entonces, al principio es recomendable porque empezamos a tomar el hábito de ir manejando este tipo de cosas y después es muy claro, muy natural. Gerardo, no sé si levantaste la mano o ya estaba levantada. Sí la levanté, doctora. Disculpen por no tener mi cámara habilitada. Estoy en movimiento, pero ahí hay un complemento que usamos en Google, en el Chrome, que puede resultar también de utilidad. Se llama MyVip. MyVip. Y ese complemento directamente de la página donde estás haciendo la consulta te genera en diferentes formatos de referencia el contenido que tú estás señalando. Entonces, eso pudiera auxiliar también, adicional a la página de APA, pudiera ser para consultar la referencia, ¿no? La liga en la forma en la que se haga esa referencia. Solo lo quería dar como aportación. Muchas gracias. Mike, A ver si nos puedes compartir cuando ya no andes en coche, si nos puedes compartir en el grupo el nombre para buscarlo. Hay otros gestores también, está Sotero, el mismo Word les puede ayudar a llevar esto. Yo ya lo comenté en la otra sesión, yo soy old school, entonces yo lo hago a mano, eh, pero ustedes pueden desde luego recurrir a las herramientas que ya existen, ¿no? La verdad es que para mí la práctica de hacerlo a mano, como mis profesores más viejitos, ¿no? Pues me ha ayudado a familiarizarme rápido con todo esto y bueno, a no perder de vista las cosas que me faltan, pero bueno, cada quien puede trabajar con el estilo y las herramientas que mejor le acomoden, pero lo importante es entender este tipo de referencias y hay que señalarlas en el texto, ¿no? Insisto, por respetar el derecho de autor de las personas de la obra original y también por tener un orden y una calidad en el manejo de los documentos que escribimos. Bueno, la fase cuando termino de escribir, y acabo de mencionar hace unos minutos que pues me pueden enviar a mí como editora pues cada uno de los capítulos, ¿verdad? Pero ahí no acaba todo. Todavía hay que hacer revisión, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que aquí sí es una recomendación, pues simplemente de la experiencia, ¿no? Lo demás es de la estructura, pero esto es un poco más de la experiencia, ¿no? Leer lo que escribí. O sea, antes de que yo lo entregue, leerlo, pues a lo mejor 2 o 3 veces, ¿no? Porque una cosa es el momento en que yo escribo, ¿no? En donde tengo aquí otras fuentes y tengo más documentos y etcétera. Pero la siguiente lectura ya me va a permitir a lo mejor identificar que se me fue una letra, me faltó un acento, una coma no va ahí donde la puse porque la idea cambia, ¿no? Etcétera. Entonces, hacer estas 2 o 3 lecturas finales me va a ayudar a afinar lo que pues, yo quiero entregar, ¿sí? No quiere decir que no voy a obtener ya con eso algunas observaciones, pero ahí es importante por lo menos saber que hemos hecho una revisión de calidad que pues probablemente incluso le reduzca el trabajo a la persona que va a hacer la edición, ¿no? Revisar la ortografía, desde luego, y si tenemos ahí algunos problemitas con la ortografía, pues a lo mejor acudir a las herramientas igual para que nos ayuden a hacer la revisión y nos señale dónde tendríamos que poner un acento, dónde se recomienda una coma, un punto y aparte, ¿no? Someter mi documento a un software para detectar coincidencias. Digo, después de la experiencia, digo, siempre se tenía que haber hecho, pero después de la experiencia con nuestra ministra de la Suprema Corte, pues todo el mundo volteó a ver, ¿no? ¿Qué estaba pasando con las tesis de todo el mundo? No sé si a todos nos pasó que nos volvimos a asomar a la tesis que teníamos ya aprobada y con la que nos graduamos, ¿no? Pero el software para detectar coincidencias me parece que no hay que considerarlo, y también hablando ya con los estudiantes, eh, y yo les invito a que lo hagan con sus estudiantes, pasar los documentos por el software antes de que se entreguen como definitivos es una buena práctica.
porque el software normalmente genera un reporte y ese reporte nos va diciendo, aquí tienes una coincidencia, ¿sí? Y esta es la fuente en donde la encontré. Eso me dice el software. Si resulta que yo pues hice esa referencia o esa cita textual, por ejemplo, al momento en que yo reviso el reporte me va a ayudar a hacer una revisión de calidad de mis referencias y mis citas, ¿no? Entonces, el reporte me dice que esta fuente encontró lo que yo puse aquí como textual, pero se me olvidó poner las comillas, pues es el momento de ponerlas, ¿no? Entonces, es un trabajo preventivo de calidad que me ayuda mucho. Cuando yo entrego el documento, ya para, por ejemplo, si fuese una tesis, ya para que me califiquen, ¿no? O para que me evalúen para el examen de grado, o para que se publique porque ya lo subí a mis redes y etcétera, ahí desde ese momento ya se llamó plagio, ¿sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Hay que, pues, me parece que aprovechar las capacidades del software y ahora con la inteligencia artificial son cada vez más robustos, ¿no? Para cuidar estas acciones de manera preventiva y evitar que después se convierta en un plagio. Eh, para validar la fluidez, la redacción y la ortografía del documento, pues a lo mejor yo hice mi lectura. A mí me ha pasado que lo leo y pues de tanto estarlo leyendo, pues al rato ya no le encuentro los problemas, ¿no? Entonces, a veces sirve que una tercera persona lo lea para que me diga, por ejemplo, si lo entendió, ¿sí? Para que me diga si encontró faltas de ortografía o incluso que me diga si pues se aburrió, si es un tema que a mí me interesa saber, si lo escribí de manera pues interesante, etcétera, ¿no? Lo que sea, lo que nos interese validar, a veces pedir a una persona que no ha estado involucrada en la escritura ni en la lectura, pues que lo lea y que me dé su opinión, ¿no? Otra técnica es leer en voz alta lo que escribí, ¿sí? Y a lo mejor ahí veo que de pronto cambié de orden una palabra con otra, leí corrido, cuando en realidad yo esperaría que llevara una coma, yo qué sé. Esa es otra técnica. Puede haber alguna otra, ¿eh? Sin duda, pero al menos estas dos me parece que han, en mi experiencia, servido para detectar de pronto algunas cosas. Si el capítulo o el apartado tiene más de una persona autora, es recomendable que cada una lea el documento que escribieron en conjunto, no solamente para revisar la articulación del documento y si van los temas que acordaron incluir y el enfoque, ¿no? Sino que además ese capítulo habla por las dos o tres personas coautoras. Entonces, si yo quiero que pues el documento refleje el trabajo conjunto, pero también lo que a mí me interesa en términos de calidad, pues entonces el compromiso no es solo de la persona que coordina el capítulo, el compromiso es de todas las personas que intervienen en el capítulo, ¿sí? Entonces, la recomendación si les toca coordinar un capítulo es convocar para que todo mundo lo lea como última versión, para que si falta algo de afinar, pues ya se mande, ¿no? Y que todo mundo en ese capítulo esté muy convencido y convencida de qué es lo que quieren entregar con la calidad que a ustedes al final les va a representar. Desde luego, el libro completo pues deberá seguir la misma lógica de revisión. Es un trabajo arduo, pero es muy importante. Ahora, ¿qué pasa si recibo comentarios para mejorar? Pues primero tener escucha activa, ¿no? A lo mejor voy a encontrar cosas que, ay, esto no me gusta que me lo pongan, ¿no? Pues si yo escribía ahí, lo que yo escribía ahí estaba padrísimo, yo así lo vi, ¿no? Sí, pero sí tengo que corregir este tipo de cosas o me faltó cerrar una idea, o etcétera. Entonces, verlo, digamos, como una crítica que simplemente tiene el propósito de que pues se integre de la mejor manera y con la mejor calidad posible a toda la obra, ¿sí? Entonces, ahí, por favor, nadie se enoje, ¿no? Sino más bien ver y decir, bueno, creo que en realidad mi idea está bien y lo único que me faltó incluso fue ponerle la coma adecuada, ¿sí? A veces eso pasa. Saber que me ayudará a integrar un trabajo en equipo de alta calidad, pues desde luego
realizar los ajustes que me solicitan y si con algo no estoy de acuerdo, comentarlo con la persona que hace la edición, ¿sí? Y ver cómo se resuelve o a lo mejor ni siquiera se tenía que resolver y había que cambiar un poco el orden de las palabras y así de simple. Escribir lo suficientemente claro para que el documento se explique solo, ¿no? Porque pues la persona que lo lee o las personas que lo leen pues no nos van a tener ahí para explicarles lo que quisimos decir, ¿verdad? Entonces el documento tiene que ser lo suficientemente claro para que no tengamos que estar montando una mesa de ayuda para explicar lo que quisimos decir a través del texto, ¿no? Y evitar incluir texto innecesario, lo que llamamos rollo, ¿no? O sea, demasiado rollo y no nos lleva a nada, no es relevante. En realidad, la calidad tiene mucho más que ver con la calidad misma de lo que escribimos, con cómo planteamos las ideas, los datos y el conocimiento. Y a veces el rollo innecesario pues hace que la lectura se pierda o se caiga el sentido de la lectura. Y bueno, recordar que lo que escribimos habla por nosotros, ¿sí? Es decir, cuando estamos escribiendo, lo que estamos haciendo, a lo mejor no lo tenemos consciente, pero es una obra artística, ¿eh? Por muy técnico que sea el contenido, el proceso es un proceso artístico, estamos modelando una obra y la obra la modelamos con palabras. Entonces, tener claridad en esto, que por eso existen los derechos de autor, ¿no? Los derechos de autor protegen obras literarias y artísticas, y cae ahí porque precisamente el texto, la forma en que se escribe, etcétera, tiene que ver no solamente con un proceso lógico para plasmar el conocimiento o la información que queremos comunicar, sino también la forma es lo que impulsa, digamos, el trabajo creativo y que además le da identidad a cada autor y autora, ¿no? Y por eso hablo de modelar, porque cuando trabajamos la obra escrita, vamos haciendo un proceso artístico que cae, no importa si cae en una fórmula al final. Lo que estamos haciendo es tratar de comunicar de manera personal, con una forma personal, a muchas personas que ni siquiera conocemos. Entonces, aquí pues es muy importante que ustedes sepan, regresándome al planteamiento inicial, que mientras vamos teniendo el hábito de escribir, vamos construyendo una identidad propia, un estilo propio, ¿sí? Y eso, desde luego, pues, créanlo, no lo tiene ninguna otra persona. Es un trabajo muy personal y muy individual. Entonces, bueno, hasta aquí llega la presentación. Les voy a compartir en este momento a través del chat la liga de APA. Creo que ya dejé de compartir, no todavía. Aquí va. Muchas gracias, doctora. Claro, con mucho gusto. Creo que Freud se desconectó o no. Bueno, perdón, De compartir ya. por el chat. perdón. Tuve que moverme un momento, pero aquí a la orden. Doctora, yo tengo una pregunta. Sí, maestro. Y lo estamos viviendo en el capítulo que estamos en lo de Iberoamérica, estamos incluyendo algunas semblanzas en las cuales sí nos permitieron los derechos de su imagen, el uso de su imagen y todo, y los datos de la información. En este caso, en ese tipo de imágenes, ¿hacemos referencia o no a la imagen? O en algún momento ponemos que tenemos sus permisos, o sea, son varias semblanzas, no es una o dos, son bastantes semblanzas. ¿Se haría de forma, primero la pregunta es si lo hacemos, y segundo es si se hace en cada una de ellas o se hace de una manera general donde ellas se dieron esos derechos? Puede ponerlo en cada imagen, ¿sí?
imagen autorizada por la persona, ¿no? Y listo, con eso se puede resolver, porque si lo hacen por separado, entonces no hay una relación directa ahí sobre cada una de las imágenes, ¿no? Entonces, la recomendación sería poner la nota al pie de cada una de las imágenes. Ah, perfecto. Entonces, de cada una, y tendremos que nada más así que se haría hay leyendas que se recomiendan, o solamente nosotros hacemos una leyenda donde la imagen y la información pues fue aprobada o autorizada por la persona o algo así, o hay algo que nos recomiende que nos basemos como texto. Sí, no, valdría la pena poner la fecha, ¿sí? Ok. Sí, imagen autorizada por escrito el día tal. Y La, es la, la la fecha, fecha que nos dieron ellas. la fecha de la autorización escrita. Ok, va. Muy bien. En caso que no tengamos todas, el día, porque muchos hasta, bueno, las últimas ya nos formalizamos y fue a través de una liga que ellas ya autorizaban ahí y otras la verdad nos las mandaron así hasta por WhatsApp, la verdad. Esa es Sí. la realidad. Pues a lo mejor, ¿Ahí qué haríamos? pues si se puede obtener la autorización como le hicieron con las compañeras que ya Ok, autorizaron, mejor. ah, Sobre todo perfecto. que ustedes tengan la tranquilidad de que se va de manera pues simple, ¿no? Transparente y que no debería haber ningún problema en el futuro. Ah, perfecto, maestra. Bueno, lo tratamos de hacer la maestra Erika Sí, y yo, porque era una de las dudas que teníamos, maestra, ¿te acuerdas? Que sí lo hicimos un primer ejercicio que separamos la foto, pero después dijimos, no, ¿cómo le hacemos? Entonces dejamos la fotografía, la imagen, el texto de la asamblea a un costado y pensábamos poner abajo algo o al inicio teníamos esa gran duda, pero ya nos deja claro. Y muchas gracias, doctora. Así lo vamos a hacer. Gracias. Muy bien. Pues si no hay más preguntas, pues es todo por mi parte. Muchas gracias por escuchar. Contrario, muchas gracias. Muy Muchas interesante. gracias, Ale. Súper bien. Súper bien. Gracias, Sí, doctora. súper bien, súper claro. Yo iba a apunte y apunte y apunte.